Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora en esta tarde que estamos compartiendo? Ustedes saben que la adopción en la República Argentina es un tema que nos preocupa a todos porque a veces no solamente tiene que ver con la problemática de menores, sino que tiene que ver con muchas veces que hay matrimonios o parejas o personas que no pueden acceder y muchos chicos crecen y crecen en instituciones de menores y ahí desarrollan su vida, ¿no? A partir de esta idea de no reformemos la idea, la ley de adopción. Yo he conocido hasta familias que han tenido una criatura en su hogar y tiempo después se las han sacado. Esto lo vamos a charlar con Andrea. Andrea Valleto es directora ejecutiva del organismo provincial de la niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Andrea, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcela, un gusto saludarte y conocerte. Muchas gracias Bueno, por la invitación. igualmente. No, gracias a vos por estar en el programa. Bueno, el tema de la infancia en la Argentina y de los menores es un tema tremendo, ¿no? Ujú. Hay mucha confusión. Muchas veces uno escucha por ahí cuando hay algún chico con algún problema, como fue el caso de la nena M hace un tiempo atrás, que decían, ¿y por qué no los dan en adopción? Cual si esos chicos no tuvieran familia, ¿no? Ujú. Habría que sacarlos de la calle y darlos en adopción, cual si no tuvieran padres, ¿no? Se conoce poco sobre los derechos de los padres, por más que los padres no sean una catarata de virtudes, siguen siendo los padres. Se conoce poco de las leyes de adopción y también poco de lo que sucede en los institutos de menores. Vamos por Ujú. parte, pues son varios temas, ¿no? Sí, ¿Hay seguro. alguna, ¿Hay alguna modificación frente a lo que es el tratamiento de los menores en la República Argentina, de los institutos de menores y demás, en los últimos tiempos? Bueno, sí, en realidad, para empezar un poco esto que vos decís del marco legislativo que tenemos, hay muchas leyes que ya llevan un montón de tiempo, ¿no? De años reglamentadas y bueno, como todo lo que sucede en este mundo y en nuestras vidas, todo evoluciona y hay, por ahí esta es una opinión muy personal, digo, también desde la experiencia de lo que uno va viendo en el trabajo que estamos haciendo desde el organismo de niñez, que necesitamos ayornar algunas cuestiones a la realidad concreta que hoy tenemos. Digo, un niño, una familia de hoy no es una misma familia de hace 15 años atrás, como cuando No, se creó claro. la ley 13298, que es la que conforma el sistema provincial de promoción y protección de derechos. Entonces, Ujú. en el día a día, digo, el cumplimiento de esas leyes, como es también la ley de adopción, que es la 14528, bueno, sucede esto, que nos vamos encontrando con otras realidades y que muchas veces los elementos, los instrumentos legales que tenemos no están acordes a las realidades. Ujú. Hay grandes debates sobre este tema, digo, pero bueno, uno se encuentra esto, que en la práctica, cuando te enfrentás ante un caso, una situación de una niña, niño o adolescente, muchas veces la aplicación de la ley no contempla el plan de la restitución de derecho que queremos para esa niña y ese niño. Ahora Eh, digo, ¿por qué en Argentina desde siempre, ¿no? Porque yo desde que tengo uso de razón, el tema de la adopción siempre fue tan complejo. Esto que digo yo de que los niños crecen en las instituciones es una realidad, porque en general, bueno, tal vez ese sea un error también, ¿no? Esto de querer un bebé para adoptar, en vez de a veces adoptar, qué sé yo, dos hermanos o un niño de 7 años o un niño más grande, ¿no? Pero en general se recurre a eso. Y mucha gente ha defeccionado, que yo conozco y dice, bueno, yo ya estoy viejo, no me lo dieron, no voy a poder ser padre nunca, dejo de lado la idea. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Por qué es tan complejo? Y yo creo que hay también un romanticismo en el tema, bueno, que golpea, digo, el primero que golpea son a las niñas y a los niños y a los adolescentes, ¿no? Esta Sí. cuestión de no pensarnos también en nuevas formas, en nuevas familias incluso, digo, donde estamos hablando de componentes de núcleos familiares, digo, de empezar a hablar de otras situaciones. Mirá, el otro día tuvimos una reunión con el registro de adoptantes de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos alrededor de 3.500 chicos institucionalizados. La residencia de esos chicos es en diferentes dispositivos, digo, algunos son hogares residenciales y otros son programas como el Familia Solidaria.
que son familias de lo que se conoce como familias de acogimiento. Bueno, hay toda una discusión sobre eso. Nuestro lema, digamos, y nuestra primera voluntad es siempre la no institucionalización de esos niños y poder trabajar más en revinculaciones que tengan que ver y en un apoyo a esas familias que por X circunstancias vemos hoy con derechos vulnerados a esos chicos. Entonces, el primer esfuerzo que nosotros entendemos que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para que esos niños no lleguen a ser institucionalizados. En esto que te contaba el otro día con el registro de adoptantes de la provincia, que uno dice, bueno, tantas familias que hay para adoptar, bueno, la realidad es que no es tan así, digamos. Hay un registro, sí, donde se inscriben familias que cumplen con ciertos requisitos, hay un acompañamiento y una capacitación que se les va haciendo también para después llegar a esos procesos de adopción. Ahora, lo cierto es que el registro siempre nos queda como la frazada corta, porque de 3.500 chicos, por ejemplo, que yo te mencionaba que tenemos institucionalizados, que tienen declarada las medidas de adoptabilidad, es decir, son chicos que ya se entiende que la estrategia de restitución de derechos, en la medida de abrigo que les hacemos cuando un niño es institucionalizado, que es una medida de 180 días, bueno, cuando pasa ese tiempo, ya ese niño pasa al sistema de adopción. Y ahí nos encontramos con esto, que fíjate la cantidad de niños que te estoy diciendo, y hay alrededor de 1.200 inscriptos, de familias inscriptas en el registro de adoptantes. Muchas de esas familias, como vos bien mencionabas, buscan niños de la primera infancia, sí. Bebés, exacto. Entonces nos encontramos con niños mayores que ya han pasado, digamos, en el sistema de institucionalización muchos de sus años. Son niños que llega un momento que deciden también si quieren ser o no adoptados, y ahí también hay una cuestión que tenemos que trabajar y que nos debemos una política respecto a eso. ¿Qué hacemos con esos chicos que no quieren ser adoptados? ¿No? Y que ¿qué hacemos con esos chicos que no quieren ser adoptados? Bueno, ahí se abren ciertas... Exactamente. Niños que no quieren ser adoptados. Exacto, sí, hay niños a partir de cierta edad. Digo, nosotros obviamente siempre cuando trabajamos los abordajes nos focalizamos en el interés superior del niño, digamos, mira. Entonces hay muchos que así lo manifiestan, sobre todo los que son a partir de 12 años o ya más los adolescentes, claramente se posicionan en eso. Bueno, y ahí es buscar nuevos instrumentos. También lo tenemos que hacer de la mano del Poder Judicial, porque la legalidad de la medida siempre es a cargo del Poder Judicial. Y ahí hay que hacer una articulación en instrumentos nuevos que no están y que tenemos que discutir cómo trabajarlos. La ley de adopción yo creo que es una de las cuestiones que tenemos que empezar a profundizar, que tanto el legislativo como el Poder Ejecutivo, tenemos que empezar a pensarla nuevamente, ¿no? A ver cómo hacemos para ayornarla a la realidad de las familias que hoy tenemos y de los niños que hoy tenemos. Pero ahí, digo, hay un paso anterior, al de la adopción, que tiene que ser cómo hacemos para que esos chicos puedan permanecer en su comunidad y evitar la institucionalización. Muchos de estos chicos, yo te contaba, que están en hogares oficiales, que son hogares que pertenecen a la provincia de Buenos Aires, y ahí estamos trabajando con los adolescentes, también en medidas que tengan que ver con una progresividad en la autonomía de esos niños, de esos jóvenes, donde podamos buscar otro tipo de herramienta de acompañamiento y buscar en territorio como una familia ampliada o referentes territoriales que podamos trabajar con ellos. No sé si me escuchas bien, sí. Sí, yo te estoy escuchando, lo que pasa es que se me cortó y acá volví. Yo me quedé con estos niños que podían determinar por sí mismos como derecho de ellos el no ser adoptados, ¿no? Que vos me estabas hablando justamente de ese tema, pero vamos a sacar ese tema, porque si no es repetir lo que ya debes haber estado diciendo justamente cuando a mí se me cortó. Entré y salí, me parece. No sé, Luisito, vos haceme así con el dedito para ver si más o menos fue eso lo que sucedió. Bueno, perfecto. Ahí te veo perfectamente. Bueno, Andrea, recién me decías esto de que los niños crecen en la institución.
¿Cómo es ese crecimiento de los niños dentro de la institución? Porque cuando vos me decís a mí, bueno, el niño no quiere ser adoptado, ¿qué puede movilizar a una criatura para no querer ser adoptado? ¿El estar cómodo en el lugar donde está? ¿Qué puede estar pasando con esa determinación? Y son construcciones, digamos, muy subjetivas que va atravesando cada niño individualmente, ningún caso es igual a otro. Y ahí se disparan diferentes cuestiones, digo, creo que una tiene que ver fundamentalmente con las herramientas que hoy tienen los niños, que en otras instancias no las tenían, esta cuestión de universalización de muchas herramientas y de muchos derechos, digamos, que fundamentalmente desde el Estado se pueden garantizar. Esto no quiere decir que el niño elija vivir en una institución, de hecho nos pasa, digo, todo el tiempo con los jóvenes, con los niños a partir de los 13, 14 años, donde buscan como una independencia también, ¿no? De empezar a trabajar en ese plano. Y estamos teniendo experiencias, la verdad, que muy favorables en ese sentido. Hay una ley que es una ley nacional que es de acompañamiento de egreso, que es un programa que realmente para los chicos es muy beneficioso porque se hace como la construcción de ellos de un plan de vida, ¿no? De empezar a ver, bueno, cuáles son sus objetivos a futuros, qué cuestiones les gustan a ellos para ir acompañándolos en el periodo que les toca sí estar institucionalizados, porque son niños obviamente que por su edad no pueden independizarse, pero sí empezar a trabajar con ellos su autonomía progresiva. Eso a partir de los 16 años, que se puede pensar ya un egreso, por ejemplo, de una institución. Luego se les da una beca de acompañamiento, que es una beca que refleja el 80% de un sueldo mínimo vital y móvil, y se les hace un acompañamiento en esto, bueno, qué quieren estudiar, qué les gustaría hacer, digo, empezar a pensar en una experiencia de vivencia solos. Estamos teniendo varios casos de eso y la verdad que los chicos se manejan con mucha independencia y con mucha responsabilidad. No quiere decir esto que tenga que ser la misma suerte de todos, por eso yo hago mucho referencia al interés superior de cada uno de los niños, ¿no? Claro. A veces cuando construimos políticas públicas tenemos la responsabilidad y el deber de pensarlos como derechos universales, pero no podemos dejar de atender la palabra de cada uno de ellos. Así que, bueno, aquí es un trabajo realmente de los equipos técnicos que acompañan en los hogares, los servicios zonales, los servicios locales. Bueno, y es un trabajo muy sincronizado y articulado que tenemos que tener entre todos, cosa que no es sencilla, porque la provincia de Buenos Aires es muy grande, los niños son de todos los 135 municipios de la provincia, así que todos estos actores que integramos el sistema de promoción y protección, bueno, tenemos que articular escuchando esta palabra niño y en el volumen de chicos que estamos hablando, lo que te decía hoy, de 3.500 niñas, niños y adolescentes. Bueno, es un trabajo realmente de mucho valor de trabajadores de niñeces y adolescentes. Ahora, un niño está es tutela del Estado, ¿no? Cuando está institucionalizado. Sí, están en guarda del Estado, exacto, sí. ¿Y hasta qué edad está un niño en guarda del Estado si es que no tiene la posibilidad de ser adoptado, ¿no? Digo esto por el desarrollo que cumple con su escuela primaria, su escuela secundaria y después a los 18 años sale, deja de estar bajo la tutela. A los 18 años ya sí salen, ahí es donde te comentaba este plan de egreso que vamos acompañándolos, y muchas veces lo que nos sucede es que esos jóvenes quedan en relación con los diferentes referentes que vamos construyendo. Sí existía una realidad donde esos referentes siempre lo terminaban como no soltándole la mano desde el Estado, desde la institucionalización. Hoy lo que estamos tratando de hacer es buscar que esos referentes, que esas manos sean referentes territoriales, ¿no? Referentes en su comunidad, que haya una mano amiga en su municipio, digo, atendiendo también el lugar de origen de cada uno de los chicos, para no hacer una centralidad también en los hogares oficiales, por lo general están acá en la ciudad de La Plata. Bueno, tratamos de también que otra de las cuestiones tenga que ver con el lugar de procedencia de esos jóvenes, ¿no? En la medida que se pueda también, de acuerdo a la medida de abrigo que se le ha hecho, muchos de estos chicos realmente han pasado situaciones muy complejas a muy corta edad,
que tienen que ver con su propia familia. Bueno, claro, yo te iba a preguntar eso. ¿Mayormente son chicos que han perdido la familia o hay chicos que están judicializados porque su padre o su madre, uno ha muerto y el otro está preso o ha perdido la libertad, privado de la libertad? ¿Cómo es el tema? Y yo sé que hay otros chicos que, bueno, víctimas de abuso que también están bajo la tutela del Estado. ¿Hay una serie de diferencias? ¿Todos los niños van al mismo lugar o están, sí, no sé, divididos de acuerdo a la problemática? Sí, en realidad son distintas situaciones, desde maltrato, negligencias, abuso sexual infantil. Esos son las tres medidas de abrigo, digamos, los tres motivos que tomamos una medida de abrigo. Por lo general puede existir una familia donde creemos que, digamos, en este proceso de los 180 días que yo te decía que dura la medida de abrigo, tratamos de trabajar una estrategia, si es factible, de revinculación con esa familia, porque es diferente una situación de negligencia, donde quizás sea esa familia que no tenga recursos simbólicos o recursos económicos para criar a ese niño o esa niña, a una situación de abuso intrafamiliar, por ejemplo, donde ya ahí la revinculación estaría mal, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, todo este proceso de los 180 días que nosotros trabajamos en un plan estratégico de restitución de derechos, ¿no? Donde ese derecho que tenía ese niño vulnerado, ver si lo podemos trabajar con su familia o con una familia ampliada. Bueno, es el tiempo que tenemos para garantizar eso. Cuando se cumple esos 180 días que el Estado considera que no hay otra posibilidad de trabajo sobre esa situación, ya ahí sí todos los niños están judicializados, como se dice. Ahí ya hay una medida de legalidad por parte de un juzgado de familia, y bueno, y ahí hay un trabajo que hacemos con el Poder Judicial, de una responsabilidad de ese Poder Judicial también, con sus propios equipos técnicos que trabajan o debieran trabajar en articulación con el Poder Ejecutivo. Hay una instancia donde muchos niños son entregados a familias y que hay mujeres que por ahí ayudan dentro de, no sé si se sucederá en la provincia o en todo el país o ya no sucede más, que hay gente que los suele criar y los tiene en su hogar con sus niños y demás. ¿Sigue existiendo esa figura? No me acuerdo cómo se llamaba. Mira, supongo que... Custodia. Sí, no, en realidad toda medida que se da legalmente tiene que ser una medida de abrigo que puede ser en referencia a una familia, digamos, una guarda a cierta familia o a cierta persona. Bueno, eso sí tiene que tener una legalidad también de la medida por parte del Poder Judicial y por parte nuestro. ¿Y cuál es la diferencia entre un niño que va a una custodia así y un niño que va a una institución? Poder trabajar esa estrategia, encontrar esa persona en la comunidad que pueda alojar a ese niño de alguna manera, ¿sí? Por eso es muy importante esto que yo te resaltaba del trabajo que podemos hacer previo a que intervenga el Poder Judicial cuando ya se termina el tiempo de la medida de abrigo. Nosotros en ese tiempo tenemos que encontrar a esa persona que pueda alojar a ese chico y que podamos sostenerlo después, digamos, en un plan de vida con esa familia, ¿cierto? ¿Y el niño queda en custodia y no es adoptado por esa familia? Por lo general, no, digamos, queda como una guarda en familia, así se llaman en realidad. Son como, no termina de ser una adopción, pero es como las crianzas, digamos, que nosotros conocíamos como las crianzas de familias ampliadas, digamos, ¿no? Qué raro, ¿no? Porque una familia, me resulta extraño, ¿no? O sea, ustedes lo deben entender mucho mejor pero uno dice, bueno, lo llevan a vivir con ellos y no termina siendo una adopción, y aún el niño convive con ellos, ¿no? Es raro. ¿Cómo impacta dentro de lo que es la estructura del niño, ¿no? De su cabeza, de su sociabilización y demás? ¿Lo asume adecuadamente? Bueno, finalmente se nos terminó cortando. No, lo que pasa es que... Estás ahí. Pensé que se había cortado. Sí. No, sí, se entrecortó un poquito, pero igual te entendí la pregunta. Sí. Por lo general, esa figura que vos estás diciendo
es una figura ya preexistente en ese niño, ¿sí? Hay un acompañamiento de la justicia y una supervisión permanente en esos casos también, pero la realidad es que son los menos casos, ¿no? Sí. La restitución Siempre me llamó la atención eso, ¿no? Porque conocí una familia que tenía niños, no tenía uno solo, tenía varios así. Es como que obraba de esa manera, ¿no? Y tenía varios criaturas. Hace muchos años te estoy hablando, ¿no? Sí, sí, pasa también en las familias quizás de nuestros barrios más numerosos, digo, donde a veces una abuela se termina haciendo cargo de diferentes niños del grupo familiar y ahí el sistema no interviene porque no hay ni siquiera una vulneración de derechos denunciadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ese niño termina criándose en el núcleo de su familia más ampliada. Si alguien quisiese... No hay una intervención nuestra porque no habría en esos casos un derecho vulnerado. Ajá, perfecto. Digo, y si alguien quiere adoptar un niño hoy en día, o una niña, ¿no? Un niñe, vamos a decir, como dicen hoy con el lenguaje inclusivo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se procede actualmente? Se tienen que anotar en el registro de adoptantes de la provincia de Buenos Aires. Allí, bueno, hay una página que ahora no recuerdo, pero que después te puedo pasar. Dale. En la página ahí hay una serie de requisitos donde se manifiesta qué tienen que presentar esas familias, requisitos que tienen que ver con esta conciencia de lo que implica adoptar un niño, ¿no? Porque lamentablemente también nos encontramos con casos de familias que han adoptado niños y luego se arrepienten de la situación por diferentes motivos y esos niños vuelven al sistema de promoción y protección. Así que imagínate que eso es cada vez que sucede, que por suerte sucede cada vez menos, porque hay un trabajo hoy de mucha conciencia previa al momento de que de esa familia adopte un niño. Cuando nos pasan estos casos, la verdad que es como un retroceso claro, es tremendo, pero bueno, siguen existiendo esas situaciones. Hemos tenido recientemente algunos casos, hubo uno muy conocido de unos niños que fueron adoptados en el país. Sí. Que bueno, la verdad que venimos haciéndoles un acompañamiento a los chicos importante, son situaciones muy complejas. ¿Esos niños quedaron en el país? ¿Cómo se procede con esas criaturas? ¿Quedan en el país o vuelven a su país de origen? No, en principio, en el caso de ellos, hay otros casos que sí hemos hecho una restitución a su país de origen, también depende un poco de la edad de esos niños y también esta expresión, ¿no?, que a veces los chicos manifiestan. De hecho, los niños que estábamos hablando del caso de Bahía, porque fue en esa ciudad donde sucedió, hoy están en una institución nuestra, alojados allí, obviamente están con un seguimiento psicológico y estaremos acompañándolos hasta que ellos estén preparados como para poder ver si podemos empezar a hablar de vuelta de un sistema de adopción con ellos. Yo me pregunto ahí en ese caso, ¿no?, que hay una adopción ilegítima porque ellos los traen de otro país, ¿no? Entiendo que fue así. Los traen de Nueva Guinea, los adoptan allá, o sea, vienen con una adopción simple, ingresan a nuestro país y ya estando acá, ellos tenían que hacer un trámite de legalidad de la adopción aquí en nuestro país que no llegaron a hacer, porque evidentemente cuando llegó la familia ya había algunas manifestaciones respecto a no querer tenerlos y ahí después fue que los terminaron dejando, ¿no? Pero entraron, digamos... pero digo, ¿no hay una medida contra esa gente que abandona dos criaturas de esta manera? Sí, hay un proceso penal, que hay una fiscalía que está interviniendo y hay un proceso penal que están atravesando, ¿no? Tanto el padre adoptivo y la madre. Sí. Porque yo después que estalló en los medios de comunicación no se habló más del tema, sabía que estaban bajo la tutela del Estado, pero realmente es horroroso, ¿no? Incluso el fiscal la verdad que tuvo un buen procedimiento, hoy los niños tienen un seguro de salud, digamos una obra social que les exigió
el fiscal y el juez que están interviniendo, de seguir continuándole a los niños, lo mismo que una cuota alimentaria. Bueno, hay una cuestión ahí que se está trabajando también de la responsabilidad de la decisión que tomaron en su momento. Claro. Que bueno, que tendremos que ir trabajando con los chicos, digo, pero en principio hay una cuestión trabajada desde lo judicial con ellos, sí. Los niños no los retribuyeron, no volvieron al lugar de origen porque no tienen familia ya Exacto, ellos estaban en un hogar allá, sin familia, y bueno, consideramos que claro. La verdad hacer una restitución, incluso volver allá, era como más traumático. Ahí hay un equipo de psicólogos y psiquiatras que nos están acompañando, y bueno, vamos eligiendo dentro de todo lo que es la tristeza que estos casos significan, es tremendo. Eligiendo la mejor opción para ellos, ¿no? Es más, no, uno muchas veces lee en las redes sociales cuando devuelven un perrito y dice, ¡ay, pero cómo puede ser que devuelvan un perro, no! Yo, la verdad, no tenía constancia de que devolvieran un hijo que se repitiera de una adopción. Lo que me estás diciendo obviamente muestra la crueldad mucho más en su cuerpo entero, ¿no? Esto yo pensé que había sido un caso de excepción, lo de estos niños de Nueva Guinea, pero evidentemente hay mucha gente que... pasa, lamentablemente pasa, por eso hoy te hablaba, viste, del romanticismo que hay respecto a las niñeces, a la adolescencia y a las adopciones, digo, a todos los temas de la niñez, ¿no? Donde lamentablemente trabajamos diariamente con los chicos, nos encontramos con realidades bastante difíciles y a tan corta edad expuestos a un montón de situaciones generadas por adultos, que bueno, nada, es de mucha tristeza realmente, pero bueno. ¿Genera algún tipo de trauma esta adopción y devolución de una criatura? Supongo que sí, ¿no? Sí, esto sí, obvio. Armado o armado. Obvio, digo, cada uno sabe en lo personal, digo, en sus niñeces cuáles han sido sus traumas, cosas que nos van quedando. Imagínate en situaciones así, bueno, todo, ¿no? A todos nos ocurre, y en estos casos obviamente son situaciones muy complejas, y bueno, también la verdad que los trabajadores y las trabajadoras que tenemos en cada uno de los lugares asistiendo a los chicos hacen un trabajo enorme, muy amoroso, de mucha ternura. No es sencillo el trabajo con estos niños, así que bueno, en ese sentido el laburo que hacen estos trabajadores, estos compañeros, es enorme, de una contención importantísima, y bueno, con eso lo que buscamos es eso, ¿no? Esa caricia y ese abrazo que se necesita para atravesar estos momentos. Tendríamos que tener un programa de televisión que hablara de todas estas cosas, ¿no? Porque así como vos decís que se romantiza, y a veces se romantiza la pobreza, se romantiza la adopción, se romantiza todo, habría que ir más a fondo con la crueldad, ¿no? Porque el ser humano es muy cruel y a veces hace con las personas más desvalidas, o tiene actitudes con las personas más desvalidas que muchas veces se desconocen, ¿no? Y la romantización se pierde todo, pero bueno. Sí. Andrea, sí, algo que quieras destacar que me haya olvidado de preguntarte. No, simplemente, mira, contarte así muy breve, pero en el Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires estamos haciendo realmente una refundación, digo, ¿no? Y pensando esto en ver cómo atravesamos todas estas situaciones, digo, de los niños y de las niñas, pensando muy fríamente, digo, en las situaciones que estamos, en los contextos que estamos, escuchando por sobre todo la palabra de los niños. Tenemos un ministro, nosotros dependemos del Ministerio de la Comunidad, de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que viene acompañando junto con el gobernador una agenda importante de las niñeces. Digo, hay otros temas súper sensibles como las niñas madres, niñas... Sí, claro. Sí.